Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina, il Vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della sua Chiesa. Francisco ha muerto, ¿y ahora qué? Jorge María Bergoglio, el Papa Francisco, ha muerto. Tenía 88 años. Murió como vivió, rodeado de amor popular, incomprendido por muchos, adorado por otros y siempre envuelto en polémica. El primer Papa latinoamericano, el primer jesuita, el primero en elegir el nombre de Francisco, pero sobre todo el Papa que intentó cambiar la Iglesia sin romperla. Y quizás por eso dejaron muchas puertas apenas entreabiertas. Su muerte deja al Vaticano ante un nuevo cónclave, pero también deja al mundo ante una pregunta incómoda. ¿Qué hacer con su legado? Francisco no vivía en el Palacio Apostólico, dormía en una habitación sencilla, viajaba en autos comunes, hablaba de misericordia mientras muchos esperaban condenas. Su estilo rompió con siglos de pompa. Para algunos fue un soplo de aire fresco, para otros una operación de marketing con fondo ideológico. Durante más de una década construyó una imagen del Papa del pueblo, abrazando enfermos, lavando pies a presos, besando a niños. Hablaba con naturalidad, improvisaba, se reía, parecía más un cura de barrio que el líder de 1.000 millones de católicos. Pero el problema nunca fue el estilo, fue el contenido. Francisco prometió una iglesia más abierta, más justa, más transparente, pero muchos temas quedaron en pausa. No se permite el sacerdocio femenino, no levantó el celibato obligatorio, no cambió la doctrina sobre las personas LGBTQ+, aunque suavizó el tono, dijo, todos somos hijos de Dios, pero no tocó los documentos que lo excluyen. Pero su gestión frente a los abusos sexuales fue tibia, expulsó a algunos obispos, sí, pero también encubrió o protegió a otros. Su reacción frente al caso del chileno Juan Barros, a quien defendió pese a las denuncias, fue un escándalo que aún pesa. Y en el plano geopolítico, su diplomacia silenciosa fue vista muchas veces como complicidad. Habló con regímenes como China, Cuba, Venezuela o Nicaragua, sin condenar sus abusos, promovió el diálogo mientras miles estaban encarcelados. Y aunque defendió a los migrantes y los pobres, evitó nombrar a los poderosos responsables de su sufrimiento. El Papa que dividió a la Iglesia. Bajo Francisco se asentó una grieta interna, conservadores versus progresistas. Mientras unos lo acusaban de traicionar la tradición, otros los criticaban por quedarse corto. La derecha católica lo acusó de dividir y en vida ya había quienes hablaban de cisma. En América Latina fue un símbolo de orgullo y resistencia frente al norte global. En Europa lo miraban con desconfianza. En África sus reformas no aprendieron del todo. Fue un papa global pero no universal. Sin embargo, fue valiente en algo que pocos líderes se atreven, a admitir errores. Sobre la dictadura argentina dijo que se equivocó, que no supo cómo actuar, no lo justifica pero lo humaniza. Lo muestra como lo que fue un hombre en medio del fuego cruzado. Lo que se viene, una marcha atrás o un salto. Con su muerte el trono de Pedro vuelve a estar vacío. El próximo papa enfrentará una tarea casi imposible, continuar sin imitar, corregir sin traicionar, liderar sin dividir. ¿Volverá el Vaticano un perfil conservador o se elegirá a alguien aún más audaz? El riesgo está en que si Francisco muchas reformas quedan en pausa o peor se reviertan. Los sectores más tradicionales ya se mueven en las sombras para recuperar el poder. Lo que no soportaban de Francisco no era solo su estilo, sino su mirada política, la del pobre como sujeto y no como objeto de caridad. Pero también puede ser una oportunidad para que la Iglesia deje de vivir de gestos y comience a tomar decisiones reales, para que la compasión se vuelva política eclesial, para que el hospital de campaña que él tanto mencionaba no sea solo una metáfora. Un legado abierto. Francisco no fue un revolucionario, pero tampoco un burócrata. No cambió las reglas del juego, pero sí cambió el clima. Hizo que millones se sintieran escuchados por primera vez. Le dio voz a los que no tenían voz dentro de la Iglesia. Y aunque muchos lo acusan de no haber hecho lo suficiente, lo cierto es que hizo más que muchos otros antes que él. Lo amaron, lo odiaron, lo acusaron de comunista y de traidor, pero por sobre todo lo miraron. Y eso, en un mundo saturado de indiferencia, ya es mucho. Hoy Francisco ha muerto, pero su figura seguirá viva. En las calles de Buenos Aires, donde lo recuerdan como el Padre Jorge. En las homilías, donde se sigue citando sus frases ambiguas. En los gestos pequeños, donde su iglesia, esa que soñó pobre y para los pobres, sigue intentando parecerse un poco a Cristo.